Capítulo 1. El miedo, un compañero constante. El miedo es un sentimiento que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Es como un susurro en la oscuridad, un escalofrío en la espalda, un nudo en el estómago. Pero ¿qué pasaría si en lugar de dejar que el miedo nos paralice, lo enfrentamos con valor? ¿Qué pasaría si nos atrevemos a actuar a pesar del miedo? El miedo es un mecanismo de defensa natural que nos ayuda a protegernos de peligros reales o percibidos. Sin embargo, cuando el miedo se vuelve excesivo o irracional, puede convertirse en un obstáculo que nos impide alcanzar nuestros objetivos y vivir nuestra vida al máximo. ¿Pero sabías que el miedo también puede ser un indicador de que estamos en el camino correcto? ¿Que estamos a punto de hacer algo importante, algo que nos hará crecer y cambiar? En este capítulo, exploraremos cómo el miedo puede ser un compañero constante en nuestras vidas, y cómo podemos aprender a manejarlo y superarlo. Veremos cómo el miedo puede ser un obstáculo, pero también cómo puede ser un catalizador para el crecimiento y el cambio. Capítulo 2. La parálisis del miedo. El miedo puede ser un obstáculo formidable. Nos hace dudar, nos hace cuestionar nuestras capacidades, nos hace sentir pequeños e insignificantes. La parálisis del miedo puede ser tan fuerte que nos impida tomar decisiones, actuar y avanzar hacia nuestros objetivos. ¿Pero qué es lo que nos hace sentir tan paralizados? ¿Es el miedo en sí mismo, o es nuestra percepción del miedo? ¿Es la creencia de que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente fuertes o lo suficientemente capaces? En este capítulo, exploraremos cómo la parálisis del miedo puede afectar nuestras vidas y cómo podemos comenzar a superarla. Veremos cómo la autocompasión, la autorreflexión y la determinación pueden ayudarnos a romper la parálisis del miedo y avanzar hacia nuestros objetivos. Capítulo 3. El valor no es la ausencia de miedo. El valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Es la voz que nos dice, sigue adelante, no te rindas, hazlo de todos modos. El valor es lo que nos permite enfrentar nuestros miedos y superarlos. Y cuando lo hacemos, nos sentimos más fuertes, más seguros y más capaces. Pero ¿cómo podemos desarrollar el valor? ¿Cómo podemos aprender a actuar a pesar del miedo? En este capítulo, exploraremos cómo el valor se puede desarrollar a través de la práctica, la experiencia y la determinación. Veremos cómo el valor no es algo que se tiene o no se tiene, sino que se puede cultivar y fortalecer con el tiempo. Capítulo 4. La historia de Malala. Malala Yousafzai, la joven pakistaní que luchó por la educación de las mujeres en su país, es un ejemplo perfecto de valor en acción. A pesar de las amenazas de muerte, a pesar del miedo y la incertidumbre, Malala siguió adelante, siguió hablando, siguió luchando. Y su valor inspiró a millones de personas en todo el mundo. La historia de Malala nos muestra que el valor no es algo que se limita a los héroes o los líderes. Cualquiera puede desarrollar el valor y actuar con determinación y convicción. En este capítulo, exploraremos la historia de Malala y cómo su valor y determinación la llevaron a convertirse en una de las mujeres más influyentes del mundo. Capítulo 5. El miedo a fracasar. El miedo a fracasar es uno de los miedos más comunes que nos impiden actuar. Nos preocupa qué dirán los demás, nos preocupa no ser lo suficientemente buenos, nos preocupa no alcanzar nuestros objetivos. ¿Pero sabías que el fracaso es una parte natural del proceso de aprendizaje y crecimiento? ¿Que cada fracaso nos acerca un poco más al éxito? En este capítulo, exploraremos cómo el miedo a fracasar puede afectar nuestras vidas y cómo podemos aprender a ver el fracaso de manera diferente. Veremos cómo el fracaso puede ser una oportunidad para aprender y crecer, y cómo podemos desarrollar la resiliencia y la determinación para superar los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos. Capítulo 6. La importancia de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarnos de los obstáculos y los fracasos. Es lo que nos permite seguir adelante, seguir luchando, seguir creyendo en nosotros mismos. Y cuando somos resilientes, nos damos cuenta de que el miedo no es tan aterrador después de todo.
En este capítulo, exploraremos cómo la resiliencia se puede desarrollar a través de la práctica, la experiencia y la determinación. Veremos cómo la resiliencia nos permite superar los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos, y cómo podemos cultivar la resiliencia en nuestras vidas diarias. Capítulo 7. El poder de la comunidad. La comunidad es un poderoso motivador. Cuando estamos rodeados de personas que creen en nosotros, que nos apoyan y nos animan, nos sentimos más capaces de enfrentar nuestros miedos y actuar con valor. La comunidad nos recuerda que no estamos solos, que hay otros que también están luchando y que juntos podemos lograr grandes cosas. En este capítulo, exploraremos cómo la comunidad puede influir en nuestra capacidad para actuar con valor. Veremos cómo la conexión con otros puede ayudarnos a sentirnos más seguros y más capaces de enfrentar nuestros miedos. También exploraremos cómo podemos construir y mantener una comunidad de apoyo que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos. Capítulo 8. El miedo a ser diferente. El miedo a ser diferente es otro miedo común que nos impide actuar. Nos preocupa qué dirán los demás, nos preocupa no encajar, nos preocupa ser rechazados. ¿Pero sabías que la diferencia es lo que nos hace únicos y valiosos? ¿Que la diversidad es lo que hace que la vida sea interesante y emocionante? En este capítulo, exploraremos cómo el miedo a ser diferente puede afectar nuestras vidas y cómo podemos aprender a abrazar nuestra individualidad. Veremos cómo la autenticidad y la confianza en nosotros mismos pueden ayudarnos a superar el miedo a ser diferentes y a vivir nuestra vida de manera auténtica. Capítulo 9. La liberación del miedo. Cuando actuamos con valor, nos liberamos del miedo. Nos damos cuenta de que el miedo no es tan poderoso como pensábamos, que podemos superarlo y seguir adelante. Y cuando nos liberamos del miedo, nos sentimos más vivos, más libres y más capaces de alcanzar nuestros sueños. En este capítulo, exploraremos cómo la liberación del miedo puede cambiar nuestras vidas. Veremos cómo la libertad de actuar con valor puede llevarnos a nuevas oportunidades y experiencias, y cómo podemos mantener esta libertad en nuestras vidas diarias. Capítulo 10. El llamado a la acción. Así que te pregunto, ¿qué estás esperando? ¿Qué miedo te está impidiendo actuar? ¿Qué sueño te está esperando? Actúa con valor aunque sientas miedo. Hazlo de todos modos. Sigue adelante. No te rindas. Porque cuando actúas con valor, te sorprenderás de lo que puedes lograr. En este capítulo final, exploraremos cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido en nuestras vidas diarias. Veremos cómo podemos tomar acción y empezar a actuar con valor, y cómo podemos mantener esta mentalidad en el largo plazo. También exploraremos cómo podemos ayudar a otros a actuar con valor y a alcanzar sus objetivos. Con estos capítulos, espero haber podido inspirarte a actuar con valor y a superar tus miedos. Recuerda que el valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Así que adelante, actúa con valor y alcanza tus sueños.